Buscando la noche, esta es la FM del Eje 98.5. Queremos saludar hoy a David Figueroa, es experto en motivación financiera. David, bienvenido a la FM, ¿cómo va? Muchas gracias, Lisandro. Muy bien, muy contento de estar acá. Vamos a aprender muchas cosas hoy, ¿no? La verdad, sí, esa es la intención. Tenemos un tema bien interesante y es la administración de los recursos, de lo que tenemos los colombianos, de todo esto que se desarrolla en cada hogar colombiano todos los días, desde comprar y tomar la decisión de qué comprar, eso es importante. Obvio, algo para empezar no es cuánto dinero te ganas, sino cómo lo administras. Ajá. Precisamente esa es la base de la educación financiera. Hay personas poco educadas financieramente. De hecho, en Colombia, alrededor del 65% de los colombianos no tienen educación financiera y nunca la han tenido. Entonces la idea de nosotros es enseñarle a las personas cómo administrar su dinero, cómo administrar sus recursos, cómo vivir con ese salario mínimo. Hay personas que creen que no es posible, pero sí es posible. Pero ¿cómo podría una persona vivir con el salario mínimo? Bueno, ahí hay algo que tener presente. Uno normalmente debe manejar mínimo 3 ingresos. Entonces no voy a depender solamente de mi salario mínimo, ¿sí? Voy a empezar a tener ideas para crear negocios aparte. Ventas por catálogo. Y no se trata de independizarse tampoco. Y no se trata de independizarse tampoco, porque yo puedo ser independiente teniendo mi empleo fijo. Eso es un concepto que normalmente la gente no maneja. Y el empleado del común, el empleado que nunca tiene ese acceso a la educación financiera, no cree que sea posible, pero créame que en realidad se puede. Multiniveles, temas de redes sociales, cuando se pauta por redes sociales, cuando yo subo un video a YouTube, todo el tema de las reproducciones que tiene ese video de YouTube me generan un ingreso extra, que a mí me va generando ese ingreso, como se llaman ingresos pasivos, y que me va a permitir a mí poder tener una estabilidad financiera y cómo organizarme mejor en mis finanzas. ¿Y qué partir de ahí? Tengo mi empleo, pero es importante empezar a buscar unas nuevas entradas. Vamos a partir de algo. Lo primero que usted debe tener presente es una motivación. Sí. ¿Sí? Yo la llamo motivación superior. Y es eso por lo que me levanto todos los días. Eso por lo que mis hijos, ¿sí? A todas las familias que nos escuchan, todas esas personas que me motivan a mí a ser mejor cada día, cómo me ayudan a mí para evolucionar, para crecer, ¿sí? Entonces, es ese pequeño espacio que uno tiene, esa entrada anímica que uno tiene en el principio del día Ese es el plus. Ese plus, y yo lo resumo todo en eso. Motivación, y lo segundo, actitud. Si yo no tengo actitud para esto, no lo voy a lograr. Y si no creo que es posible, no lo logro. Entonces es a partir de ese salario que yo me gano X, mínimo 1 millón, 2 millones, ¿cómo voy a empezar a generar más ingresos? ¿Sí? Las personas prósperas financieramente mínimo tienen 3 ingresos. Si tú ves las estadísticas a nivel mundial, los millonarios, las personas ricas que generan riqueza en realidad, tienen más de 3 ingresos. Y eso es un indicador fuerte para uno saber a dónde tienen que llegar. Es David Figueroa, experto en motivación financiera, que nos acompaña Buscando la Noche. Seguimos, David Figueroa es experto en motivación financiera y estamos aprendiendo, oiga, la gente no tiene la cultura del ahorro o es muy poca en Colombia. ¿Cómo funciona el ahorro en Colombia? ¿La gente la conoce, lo hace bien? Pues te voy a dar una estadística. Antes que el ahorro es el sobreendeudarnos. Ahí hay algo y es el 95% de los colombianos están endeudados. El 95%. 95%. Pero te voy a dar otra estadística. De ese 95%, el 65% le debe a los bancos. O sea que tenemos una brecha que no son bancos, sí, son terceros, el prestamista de la calle, el amigo el que me cobra el interés más alto. Y eso que crea una cultura de, no, es que no me alcanza para ahorrar porque tengo que pagar intereses, tengo que pagar deudas, tengo que hacer este tipo de cosas. Y el colombiano del común, y te lo digo porque también lo viví, es primero pago y si me queda ahorro, pero nunca queda, te lo aseguro. Hay un tipcito que te voy a botar de una vez. Cuando te lleguen los ingresos, cuando te llegue tu salario, ahorra mínimo el 10%. La meta es llegar a un 30%, ¿sí? Normalmente una persona próspera financieramente ahorra entre un 30 y un 40% de su salario o de sus ingresos mensuales, pero normalmente no lo hacemos. Si no me alcanza, es lo primero que debo sacar.
Y es lo primero que debo hacer. ¿Y qué voy a hacer con ese ahorro? Así sea el 5 o el 10% empezando, ¿sí? Porque lo primero es organización, lo primero es armar un presupuesto. Ese 5 o ese 10% lo voy a invertir. Voy a empezar a mirar fuentes de ingresos, ¿sí? Antes que una fuente de ingreso, tener una idea clara, ¿sí? Cuando yo tengo un sueño, luego parto para una idea, luego tengo un proyecto y luego se me convierte en un ingreso. Entonces hay que tener presente eso. Ese ahorro es fundamental para poder empezar a generar de los ingresos pasivos que te hablaba anteriormente. O sea, David, hay que sacar el ahorro, es lo primero que se debe sacar. Lo primero, y eso no tiene discusión. Me pasó tal cosa. Eso es el instinto de supervivencia del colombiano le permite sacar ese ahorro y solventar, no sé, las necesidades con el resto. Es que si tú empiezas, así sean 5.000 pesos, que yo de hecho voy a la alcancía. Vamos a poner un ejemplo. Hoy saqué 1.000 pesos porque recibo el diario, 1.000 pesos. Pero es que las grandes fortunas se construyen con pequeños ahorros, ¿sí? Y es un concepto que uno debe tener presente. Cuando tú sabes administrar los pequeños recursos, vas a poder administrar una gran riqueza. Entonces hay que partir de eso. Hay que partir de esos pequeños esfuerzos de empezar. Todo va en empezar, en la motivación que tengo, a dónde quiero llegar para poder empezar desde ahora. ¿Sí? Perfecto, aquí estamos. Motivación financiera, nuestro tema hoy, Buscando la Noche. Estamos aprendiendo a manejar nuestras finanzas y ahorrar. Y estamos con David Figueroa, Buscando la Noche. David, ¿dónde ahorro? ¿Cómo ahorro? ¿Un banco? ¿Está bien ahorrar en el banco? ¿O qué otras alternativas hay para hacer un ahorro? Bueno, bancos, sí, hay diferentes opciones de inversión, no solo en un banco. La verdad, actualmente en el sistema financiero y en otro tipo de cosas, hay cosas que rinden mucho más. Primero que todo, vamos a tener presente que vamos a ahorrar en un lugar donde nos rente igual o por encima de la inflación, ¿sí? Es un concepto que la gente no conoce. Voy y meto mi platica en el CDT, voy y meto mi platica en la cuenta de ahorros y resulta que antes estoy perdiendo plata, porque una cuenta de ahorros no renta ni el 3% anual y resulta que eso al final del mes a mí me empiezan a descontar que la cuota de manejo, que la cuota de la tarjeta de débito, bueno. Entonces se pierde prácticamente. Se pierde el ahorro, ¿sí? Eso es como un déjà vu financiero que se llama por ahí. Entonces lo que se debe hacer es, hay inversiones en bolsa. Invertir en bolsa no es difícil. Tú puedes tener desde 100.000 pesos y empezar a invertir en, no sé, opciones binarias, que es un concepto mucho más avanzado que luego vamos a aprender, pero son temas que se pueden hacer desde mi casa, desde el computador. No dejemos que ese computador que está en la casa se nos convierta en ese lujo más costoso que tenemos. Para jugar. Para jugar Solitario. Para jugar buscaminas. Sí. No dejemos que eso. Por internet nosotros encontramos cursos gratis. Hay plataformas por YouTube que nos permiten aprender cómo invertir en internet, cómo invertir. Nosotros, por ejemplo, desde mi empresa y desde lo que nosotros hacemos, le enseñamos a la gente cómo hacerlo, ¿sí? No solo una cuenta de ahorros, créame que no es una inversión buena. No solo en ese CDT que la gente normalmente cree, las personas de antes, el abuelo, nuestros padres pensaban que la mejor inversión era un CDT. Yo creo que eso rinde en la medida de que sea muy grande la inversión y pues si no necesita tampoco que eso dé mucho, ¿no? Pues, a ver, ahí ya es un concepto de qué tan averso soy yo al riesgo, ¿sí? Y te digo algo, financieramente no es rentable uno tener una plata quieta. No es rentable tener una plata quieta tanto tiempo porque para que un banco me ofrezca una rentabilidad buena, entre comillas, me van a decir, ven, tienes que tener tanto tiempo el dinero, 6 meses, 1 año, 2 años, qué sé yo, pero para poder llegar a esa rentabilidad, mientras que yo, por otras partes, por otras maneras de invertir, en otras actividades, en otro tipo de actividades, puedo generar una mejor rentabilidad y al día a día, ¿sí? Algo que me genera ingreso de una vez. En la FM estamos aprendiendo el tema del ahorro, estamos hablando con David Figueroa y bueno, David, la cultura del ahorro en Colombia realmente es muy poca, la gente no es muy consciente de que es algo que necesitamos aprender, pero ¿cómo empezar desde abajo? O sea, si les enseñamos a los niños
seguramente Colombia tendrá una cultura de ahorro en unos años mucho mejor. Te voy a dar un dato. En el 2010 hubo varias entidades que se reunieron, Asobancaria, Superintendencia Financiera, muchas entidades estatales, porque se dieron cuenta que el tema de la educación financiera en Colombia estaba totalmente, qué pena la expresión, jodido, así de sencillo. Y es porque desde niños no nos enseñan esto. Yo te digo algo y con mis amigos y con mis colegas hablando de que si desde el colegio nos hubieran enseñado al menos a administrar los recursos, a que hay tipos de economía, a que la plata no llega porque llega, tengo que trabajar para ganármela. Si desde el colegio nos hubieran enseñado ese tipo de cosas, la sociedad estaría totalmente diferente. Entonces, como te decía, en el 2010 hubo un estudio que se hizo y encontraba de que la educación financiera en el país no existe. Los bancos dan educación financiera a conveniencia de los bancos, las cooperativas a conveniencia de las cooperativas. Te enseño educación financiera, pero invierte en mí. Y eso no es negocio, la verdad. La mejor inversión que tú puedes hacer en tu vida es la que haces en ti mismo, cuando te educas, cuando empiezas a conocer, cuando empiezas a leer. Todo parte desde la base de la casa. Si yo como padre de familia a mis hijos les enseño que para ganarse un peso tienen que hacer un esfuerzo, de que para algo, para la lonchera, ese dinero que les queda extra en la lonchera, deben administrarlo, porque hoy estamos como dicen por ahí, en las vacas gordas, pero cuando estemos en las vacas flacas, ¿qué va a pasar? Eso lo estaremos hablando más adelante, cómo enseñar a nuestros hijos también a que sean ahorradores, buscando la noche. Esta es la FM. Y los hijos, aún siendo pequeños, hay que también empezar con esa cultura del ahorro. David, ¿cómo podríamos nosotros enseñarle a nuestros hijos? Usted de pronto tiene experiencia o ha escuchado de cómo hacerlo. Todos esos pequeños centavos, yo tengo, de hecho, mi sobrino, le regalé una alcancía y él empezó sus moneditas en su inconsciencia, por decirlo así, y empezó sus moneditas. Al final del año, ¿qué hizo mi hermana? Sacó su alcancía y con eso le compró los regalos que le iba a comprar. O sea, se presupuestó, preparó financieramente a ese niño para poder que a final de año tuviera sus regalos. Claro. Y eso es lo que debemos hacer, enseñarlos a administrar, enseñarles, educarlos desde el colegio, desde la cátedra, incluso desde la universidad no se da. Yo estudié finanzas y te digo que el conocimiento financiero lo adquirí en la calle. Lo adquirí viendo videos por YouTube, leyendo, es súper importante. Pero si yo este conocimiento lo hubiera adquirido antes, cuando estuve en la academia, créeme que no hubiera cometido muchos errores de los que cometí. Es importante entonces iniciar hoy mismo con esa educación sobre los niños. Yo digo que ya, sí. Es una decisión que hay que tomar. Es algo de, como te dije al principio, motivación, tener actitud frente al cambio. Es algo muy importante, porque yo decirle a alguien, ven, es que una persona que se cree establemente financiera, pero resulta que más del 30% de sus ingresos se le van a pago de deudas, eso no es un buen negocio. Eso es cuando usted ya está al borde de complicarse financieramente. No digo una quiebra, sino complicarse financieramente. Sí. ¿Te sentiste identificado ahí? Pero eso es que es lo que normalmente sucede en Colombia. O sea, la gente está llegando hasta ese límite y está sobrepasando ese límite. Hay algo ahí. Cuando tú llegas, tienes tus ingresos, pero tus egresos son iguales a tus ingresos, ahí, mejor dicho, problemas. Demasiados, porque ya estás al borde de que ya mis egresos, o sea, pago la tarjeta de crédito y vuelvo y la saco para poder subsistir en el mes. Pago el mercado a 36 cuotas, grave error. Utilizar una tarjeta de crédito es bueno, no la satanicemos, por decirlo ahí, hay que saberla utilizar. Nosotros desde lo que hacemos le enseñamos a las personas a hacerlo, cómo utilizar una tarjeta de crédito. La gente, muchas le tiene miedo a una tarjeta de crédito, pero yo creo que bien manejada es un beneficio grande. Pues te voy a contar, el año pasado yo hice un viaje al exterior con millas que acumulé en mi tarjeta de crédito. Y es un viaje que te voy a decir, cuesta más de 3 millones de pesos, pero por haber utilizado la tarjeta eficientemente durante todo un año, logré darme ese paseo. Y es algo que presupuesté.
tengo que utilizar esto, manejarlo inteligentemente para que me dé el beneficio que yo necesito. ¿Cómo es manejar una tarjeta de crédito eficientemente? Expliquémosle a la gente, porque uno podría pensar, digamos, yo soy alguien del común y pensaría, tengo el dinero para pagar algo que quiero comprar, pero entonces lo que yo hago es pagar con mi tarjeta de crédito, pero yo ya tengo el dinero para pagar